Iglesia, Dios les bendiga. Yo les quiero invitar a que vayamos en nuestra Biblia a Jeremías capítulo 33. El día domingo estuvimos hablando de Jeremías 13, ahora vamos a hablar de Jeremías 33. Pero mientras usted lo busca ahí en su Biblia, yo quiero como hacerle un recuento pequeño acerca más o menos de la temática sobre la cual yo he estado predicando. Los niños pueden pasar a clase. Sí. Ok, entonces yo les quiero contar un poco respecto a la temática sobre la cual he estado predicando. Para el tiempo de la reapertura de la iglesia, lo que el Señor me ponía en el corazón, lo que me llevaba a entender, era que la iglesia necesitaba vivir una purificación, una limpieza. Específicamente la palabra que Dios me regaló fue esa, limpieza. Entonces yo empecé en este proceso de investigar y de acercarme un poquito más a conocer eso de la limpieza. Y resulta que dentro de las temáticas que he estado trabajando en estos días, he hablado acerca de lo que significa estar verdaderamente limpio. Estuve hablando acerca de dime con quién andas y te diré quién eres, o sea, cómo mezclarnos con ciertos tipos de personas tampoco nos es bueno. También estoy hablando de lo que significa el verdadero arrepentimiento, y ahí estuve hablando de la diferencia entre pecado, rebelión e iniquidad, y cómo nosotros necesitamos aprender a confesar esos tres tipos o tres áreas de pecado. Y este domingo estuve hablando acerca de que la soberbia nos vuelve personas inútiles. Entonces, hoy he querido traer una palabra que también va a hablar sobre la limpieza, pero también nos va a llevar a entender, en primer lugar, cómo la falta de limpieza afecta aún lo que tocamos. Pero en segundo lugar, cómo el limpiarnos va a restaurar aún lo que tocamos. Entonces esta predicación la he querido titular Contaminación, Purificación y Restauración. ¿Ok? Entonces, pensemos por un momento, antes de comenzar y de leer el texto bíblico, pensemos por un momento en lo que es contaminación. Nosotros, físicamente hablando, siempre estamos expuestos a la contaminación, ¿cierto? Por ejemplo, usted y yo vamos a la noche ahorita, o sobre todo las mujeres pues hacemos eso, y vamos y nos limpiamos la cara, ¿cierto? Inclusive los hombres a veces también se lavan la cara con jabón. ¿Por qué? Porque durante todo el día están recogiendo polución, pero eso no es visible. Simplemente cuando usted coge el papel higiénico o coge el pañito o coge con lo que se limpia la cara y empieza a limpiarse, usted empieza a ver que ese paño sale todo negro y usted dice, uy, como que hoy me ensucié, ¿cierto? Dentro de eso encontramos otras cosas que son contaminación. Por ejemplo, usted a veces toma alimentos contaminados y usted no sabe. Pero días después usted empieza a experimentar ¿qué? Una intoxicación, una alergia, una enfermedad. Otra cosa que nosotros vivimos que es resultado de la contaminación es la ira, pero no la ira de la rabia, sino la infección respiratoria aguda. ¿Cierto? Las personas que sufren de virus, de gripas, de que les da tos, de que les dio una neumonía, todo eso tiene que ver con polución y tantas cosas. Entonces nosotros constantemente estamos viviendo contaminación, pero nosotros no nos damos cuenta en qué sucede, en qué momento somos contaminados. Por ejemplo, hemos escuchado acerca del licor adulterado, hemos escuchado acerca de sangre infectada, que nos terminaron aplicando sangre que estaba contaminada, pero nosotros no nos damos cuenta de eso. Simplemente después de cierto tiempo notamos los resultados. A nivel espiritual sucede lo mismo. Entonces yo quiero invitarle a usted que por favor vaya allí a Jeremías 33 y vamos a leer desde el versículo 4. Ok, le invito a que nos pongamos de pie. Dice Jeremías 33 versículo 4. Porque así ha dicho Jehová de Israel acerca de la casa de esta ciudad, de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad.
He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados, con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová: en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo, de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traerlos cautivos de la tierra, como al principio ha dicho Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos: en este lugar desierto, sin hombre y sin animal, y en todas sus ciudades aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. En las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Cefela, en las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín y alrededor de las ciudades de Judá, aún pasarán ganados por las manos del que los cuente, ha dicho Jehová. Ok, vamos a tomar asiento. Entonces les estaba diciendo que así como a nivel físico nosotros vivimos contaminación y muchas veces estamos siendo contaminados por cosas y no lo notamos, así a nivel espiritual nosotros muchas veces, y aquí voy a cambiar el concepto, nos contaminamos y empezamos a contaminar cosas a nuestro alrededor que nosotros no nos damos cuenta. Y mucho tiempo después vamos a empezar a percibir que hay cosas que no están funcionando bien, pero no nos damos cuenta en qué momento contaminamos, en qué momento dañamos. Entonces vamos a observar acerca de este texto bíblico que les estoy leyendo hoy. Es muy poco perceptible en este texto bíblico que el texto está hablando acerca de la ciudad. Si usted observa en el texto, al final del versículo 5 dice: escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Y adicional a eso está diciendo en el versículo 4 al principio: porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad. Si usted nota, la palabra que se está dando no se le está dando al pueblo, la palabra que se está dando se le está dando a la ciudad. ¿Por qué? Porque la ciudad está contaminada y Dios está declarando destrucción sobre la ciudad de Jerusalén porque la ciudad ha sido contaminada. Y entonces nosotros empezamos a notar que van a venir unos efectos y unos resultados sobre la ciudad debido a eso. Por ejemplo, yo le animo a que mire un momentico el capítulo 32 versículo 28. El capítulo 32 versículo 28 dice: por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí voy a entregar esta ciudad en manos de los caldeos y en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Mira lo que está diciendo: viene una consecuencia sobre la ciudad de Jerusalén debido a que está contaminada. ¿Y cuál es la consecuencia? Que ahora los enemigos babilonios van a entrar y la van a tomar. Pero no solamente dice eso, sino que si bajamos un poquito más, versículo 29, y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad y la pondrán a fuego y la quemarán, asimismo las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Qué está diciendo Dios que le va a pasar a la ciudad? Que va a ser quemada. ¿Por qué? Porque la ciudad está contaminada, porque en la ciudad estuvieron ofreciéndole sacrificios a Baal. ¿Quiénes? El pueblo de Dios. Entonces vamos notando cómo el pueblo ha contaminado la ciudad y ahora la ciudad está viviendo destrucción a causa del pecado del pueblo. Vamos percibiendo eso. Sigamos mirando. Versículo 31 y versículo 34.
De tal manera que para enojo mío y para ira mía me ha sido esta ciudad, desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia. Versículo 34. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Contaminaron la ciudad, contaminaron la casa de Dios. Y ahora el Señor está diciendo: esta ciudad me tiene hasta aquí. Yo ya no quiero ver esta ciudad. Yo no quiero que quede piedra sobre piedra en esta ciudad. Yo quiero que todo sea destruido y todo sea derribado en esta ciudad. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer, o lo que tenemos que empezar a pensar, es por qué la ciudad fue contaminada. Ya ahorita les di una indicación, ¿cierto? Que quemaron sacrificios a dioses ajenos, pero vamos a profundizar un poquito más acerca de eso. ¿Qué fue lo que llevó a la ciudad a estar contaminada? Entonces yo quiero invitarle a que usted vaya ahí al libro de Ezequiel, en el capítulo 22, y usted me acompañe un momentico y vamos a mirar qué fue lo que contaminó a la ciudad. Porque recuerde lo que yo le expliqué ahorita al principio. Nosotros nos contaminamos y luego empezamos a contaminar todo lo que nosotros tocamos a nuestro alrededor. Entonces vamos a mirar cómo es que nosotros nos contaminamos. Entonces dice ahí Ezequiel capítulo 22 en el versículo 2: tú, hijo de hombre, no juzgarás tú derramadora de sangre y le mostrarás sus abominaciones. Dirás pues: así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado y te has contaminado en tus ídolos que te hiciste, y has hecho acercar tu día y has llegado al término de tus días y de tus años. Por tanto te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras. Mire que le está hablando a la ciudad y le está diciendo: ciudad, tú eres una derramadora de sangre. Ciudad, tú quemaste y te entregaste a dioses y a ídolos. Pero es que la ciudad no sabe hacer eso. La ciudad es una cosa. La ciudad es un agente inerte, ¿cierto? Mis zapatos no saben pecar, mi ropa no sabe pecar, mi casa no sabe pecar, mi carro no sabe pecar, mis ollas de la cocina no saben pecar. Pero Dios le está diciendo: son derramadoras de sangre. ¿Por qué? Y entonces sigue diciendo más abajo en el versículo 7 y nos empieza a explicar por qué. Mire lo que dice: al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, haciendo referencia a sacrificios a ídolos. Hicieron en medio de ti perversidades. La desnudez del padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo. Cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. ¿Por qué se contaminó la ciudad? Por las cosas que los habitantes de su ciudad practicaban en la ciudad. Y vamos a observar un poquitico qué fue lo que practicaron que a Dios le dolió tanto en su corazón y que lo llevó a ver a esa ciudad como una ciudad contaminada que Él quiso dejar que la destruyeran. ¿Por qué vamos a analizar un poquito eso? Porque si usted observa, ahí no están tocando todos los pecados que existen o todos los pecados que quizás ese pueblo cometió,
sino que están tocando unos pecados específicos. Y me llama mucho la atención porque si usted va al libro de Deuteronomio capítulo 27, son exactamente los pecados que Dios maldice. Es decir, cuando las personas corrompen estos principios, la palabra de Dios dice: maldito serás aquí, maldito serás allá, maldito y maldito y maldito. O sea que estos pecados de los que vamos a hablar en este momento son pecados que traen maldición sobre mi vida, y ya estamos notando que sobre la tierra que pisamos. Entonces, ¿qué pecados son? Básicamente los podemos resumir en dos grupos. Primero, todo lo que es irreverente al templo, a los días del Señor, o que tiene que ver con idolatría. Uno, eso ofende y contamina la tierra. Dos, todo lo que tiene que ver con injusticia social. A Dios le ofende la injusticia social. Resumámoslo: amor a Dios y amor al prójimo. Mire, Dios, ¿qué le ofendió? Le ofendió que no se honrara al padre y a la madre. Y yo quiero que usted empiece a pensar en este momento, porque yo le estoy hablando de los pecados que usted y yo cometemos, con los cuales nos estamos contaminando, y estamos contaminando todo lo que vamos pisando: su casa, sus finanzas, su vida, sus relaciones familiares. Todo lo que usted va tocando lo va contaminando cuando usted no guarda los principios que Dios maldice. Entonces, primer principio que toca: no honrar a padre y a madre. Cuando usted y yo no respetamos a nuestros papás, estamos trayendo maldición sobre nosotros y a nuestro alrededor. Segundo principio, dice ahí: engañar, afligir o tratar con violencia al extranjero. ¿Por qué a Dios le ofendía tanto que trataran con violencia a alguien que no era de la tierra propia? A alguien que fuera extranjero fuera de esa tierra, que no fuera nacido en esa tierra. Porque el pueblo de Dios había sido extranjero. El pueblo de Dios vivió extranjero en Egipto, y allá Dios cuidó de él y lo sacó siendo extranjero, lo sacó y lo restauró. Entonces él dijo: si tú fuiste extranjero y yo te ayudé, ¿tú por qué vas a tratar con dureza al que es extranjero? Y pensemos por un momento, porque una de las cosas que pudimos observar de parte de Colombia, cuando el extranjero venezolano llegó acá, es que ¿cómo le pagaban su salario? Se aprovecharon para pagar salarios mínimos, injustos. ¿Por qué? Porque es extranjero. Pero yo quiero que usted piense por un momento cómo tratamos nosotros al extranjero aquí en nuestra iglesia. Cuando viene una persona que no es del sector, que no es conocida para nosotros, ¿cómo es nuestro trato al extranjero? Porque Dios está diciendo: cuando tú tratas mal al extranjero, lo afliges, y utiliza varias palabras: lo afliges, lo engañas o lo tratas con violencia. Eso trae maldición sobre tu vida y contaminas lo que tú tocas. En tercer lugar, toca al huérfano y a la viuda. ¿Pero por qué toca al huérfano y a la viuda? Porque simbolizan al pueblo pobre. Y entonces lo tercero que dice es: ¿usted cómo está tratando a los pobres? ¿Cómo está tratando a los que tienen menor condición? ¿Usted está aprovechándose? Mire, una de las cosas que a uno le da tristeza es que nosotros tendemos a oprimir a los pobres. Bueno, tú puedes ir a trabajar en mi casa, barrer, trapear, tenerme el almuerzo hecho. ¿Y cuánto te pago? Y somos injustos en los salarios que pagamos. Cuando la persona está trabajando el mismo tiempo o hasta más. Pero no, es que es pobre, él se recibe con cualquier cosa. Somos injustos a la hora de pagar un salario porque es pobre. Y entonces no, que trabaje horas extras, yo no tengo que reconocer, es que ese no sabe de leyes. Y oprimimos a los pobres, abusamos de los pobres. Pero también dice que chismosean para derramar sangre. Dice ahí el versículo 9, calumniadores,
¿Qué significa chismosear para derramar sangre? Mire, Dios juzga cuando nosotros derramamos sangre. El que a hierro mata, a hierro muere, dice. Pero derramar sangre no significa solo matar, sino que dice ahí, cuando tú chismoseas, cuando tú estás hablando, detractando, calumniando a alguna persona, tú estás derramando sangre inocente. Eso yo lo aborrezco. Pero además de eso, dice ahí en el versículo 10 en adelante, que empiezan a tener inmoralidad sexual, a tener tipos de relaciones sexuales que a Dios no le gustan. Y yo me ponía a pensar cuando yo leía estos pecados y yo decía, no, pero en la iglesia nadie se ha acostado con el hermano, ni con el tío, ni con la mamá segunda o la suegra, o como dice aquí. Pero ¿qué tipo de inmoralidad sexual estamos teniendo nosotros como iglesia? ¿Qué tipo de desórdenes a nivel sexual estamos teniendo como iglesia? Eso trae maldición a tu vida. Eso trae maldición a lo que tú empiezas a tocar. Y sigue diciendo en el versículo 12, precio recibieron en ti para derramar la sangre. Nosotros hacemos acepción de personas, nosotros somos usureros, nosotros muchas veces nos aprovechamos de las necesidades que otros están pasando. Mira, es muy triste escuchar que una persona necesita vender algo de afán porque está pasando por una necesidad económica, y entonces nosotros venimos y le ofrecemos cualquier peso porque es que necesita plata. Y no somos justos en lo que damos. Entonces mire que si usted observa en general los pecados que yo le he estado tocando, en general son pecados de injusticia social. Yo quiero que usted piense por un momento que piense por un momento cómo está su justicia social. ¿Qué tan justo es usted? ¿Qué tan correcto es a la hora de tratar con honestidad, con equidad, con justicia a su prójimo? Pero adicional a eso, lo otro que toca el Señor es que está ahí en el versículo 8, mis santuarios menospreciaste, reposo has profanado. ¿Y qué significa mis santuarios? Yo no sé si usted cayó en cuenta, pero no dice mi santuario. Y en ese tiempo no había sino un solo templo. Entonces, ¿por qué dice en plural mis santuarios? Porque está hablando de todo lo que Dios ha tomado como santo para Él. Entonces, cuando dice que mis santuarios has menospreciado, está refiriéndose a todo lo que ha sido apartado, dedicado para Dios. Usted ha sido apartado para Dios. Y está diciendo, no has tenido santidad en la forma en que eres templo de mi espíritu. Este templo ha sido apartado para Dios. Vas entrando a la casa de Dios de cualquier manera sin mirar cómo está tu corazón. Las cosas que se usan para el servicio de Dios, a veces eres un líder que toca las cosas de Dios estando contaminado, porque estás haciendo cosas que a mí no me agradan y estás dañando lo que es mío. Has dejado de respetar mis días de reposo. Entonces, iglesia, todas estas cosas que yo le acabo de mencionar a usted son cosas que nos contaminan. Y son cosas que nos llevan a nosotros a contaminar todo lo que nosotros tocamos. Y por esa razón nosotros muchísimas veces empezamos a experimentar que todo lo que tenemos a nuestro alrededor empieza a tener problemas. Se me dañó el carro, se me varó la moto, se me enfermó el hijo, estoy en crisis económica, no hago sino botar plata, no hago sino que si se me daña el microondas, que si se me daña la nevera, que si no me caigo hasta en la casa, me muy duro para caerme al piso. ¿Por qué? Porque Dios está declarando destrucción sobre lo que yo estoy tocando. Entonces, ¿qué empieza a decirnos el Señor respecto a esto? Dice, mire, yo ya determiné traer esa destrucción, yo ya determiné destruir esa ciudad. Dios ya lo había determinado. Yo ya determiné destruir la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Primero que todo, porque el pueblo no había comprendido la gravedad de lo que había contaminado. Pero en segundo lugar, porque después de que una cosa es contaminada, ahora ¿qué hay que hacer con ella?
¿Qué sucede cuando físicamente hablando vienen y contaminan su sangre? Piense por un momento. ¿Qué sucede cuando físicamente hablando usted vivió una intoxicación por un alimento? ¿Qué tienen que hacer con usted? ¿Qué sucede cuando físicamente hablando usted tomó un alcohol adulterado o algo que estaba adulterado? Usted tiene que empezar en un proceso ¿de qué? De purificación. Y saben, Dios había visto que la ciudad de Israel había llegado a una contaminación tan grande que ya solamente había un método de purificación. Tenía que sacar a todo el mundo de esa ciudad y tenía que quemar la ciudad, porque la purificación se hace a través de fuego o de agua. Y por eso me llama mucho la atención, porque especifica: quemaron la ciudad. Entonces Dios dijo: ya tiene que vivir purificación, pero ustedes también. Y la purificación ustedes la van a vivir exiliados en el cautiverio. Allá los voy a limpiar. Entonces el Señor dice: tengo un proceso de restauración, porque yo sí los quiero restaurar. Y hoy, aparte de esa contaminación, les quiero hablar del proceso de restauración, de cómo el Señor quiere purificar y cómo quiere restaurar nuestras vidas. Porque quizás muchos de nosotros estamos así, contaminados por un montón de cosas que hemos dejado entrar a nuestra vida. Y Dios dice: sí, estás así y yo necesito que te limpies. Entonces, ¿qué empieza a decir Jeremías 33 ahí en el versículo 6? He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y entonces menciona dos cosas. Mire, es interesante. En la Reina Valera dice: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina. Pero en la Biblia de las Américas dice: he aquí que yo le traeré sanidad y medicina. Y cuando me puse a mirar, 20 versiones decían como dice la Biblia de las Américas. O sea que si está en singular, está hablando ¿de quién? ¿Del pueblo o de la ciudad? Está hablando de la ciudad. Y está diciendo: listo, vamos a empezar por la ciudad. A la ciudad yo le voy a traer sanidad y medicina, porque la ciudad necesita recuperarse. Así como cuando usted a través de su pecado contamina todo lo que usted tiene, y el Señor dice: tengo que sanar esa casa, tengo que sanar esa economía, tengo que sanar esa familia, porque por tanta inmundicia está llevada, la tengo que sanar. Y entonces el Señor empieza a traer sanidad y a traer medicina. Y me gusta mucho el significado de la sanidad, porque significa restituir la solidez, reparar, restaurar. Tranquila ciudad, yo sé que tuvieron que maltratar mucho y te tuve que maltratar mucho por tanta contaminación, pero yo te voy a volver una ciudad fuerte otra vez. Yo te voy a reparar. Vas a volver a ser una ciudad sólida. Y eso es lo que le dice el Señor a usted hoy. Le dices: mire, yo puedo reparar las cosas que tú has dañado. Yo puedo volverle a dar solidez a las cosas de tu vida, a las áreas de tu vida que han perdido solidez. Yo puedo restaurar de nuevo esas cosas. No solamente dice que les va a traer sanidad, sino que dice que les va a traer medicina. Y la palabra medicina es liberación, placidez. Tranquila ciudad, yo le voy a quitar a esta gente de encima un rato, para que usted esté tranquila, porque usted está cansada de todo lo que usted está teniendo que sufrir a causa del pecado de este pueblo. Vas a descansar 70 años. 70 años vas a estar sin gente aquí para que te recuperes. Mire, 70 años que nadie cultivó a Jerusalén y volvió a tener tierras fértiles. 70 años, así como la cuarentena de nosotros, en que el aire se restableció. 70 años en que la tierra volvió a renovarse. Pero luego le habla al pueblo. ¿Y qué le dice al pueblo? Y les revelaré, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y ahí ya le está hablando al pueblo. Y le está diciendo: los voy a curar. Y me encantó esa palabra. Ojalá que nos la aprendamos. Jehová Rafa. Fácil. Sanador.
es Rafa, así se escribe en hebreo. Pero ¿sabe qué significa? Remendar. Te voy a curar. ¿Cómo? Estás como un poco roto. Te voy a remendar. Tengo que volver a reconstruir. Te tengo que volver a arreglar. Te tengo que volver a curar. Y Dios dice, mire, te has contaminado, voy a empezar un proceso en tu vida. Iglesia, nosotros necesitamos entender que necesitamos entrar en ese proceso. Dios tiene que reparar cosas de nosotros que no están funcionando bien. Tiene que remendar cosas de nosotros que no están funcionando bien. Y sigue diciendo ahí, y les revelaré abundancia de paz. Y esa palabra revelar significa manifestar. Dice abundancia de paz y de verdad. O sea, sobre ustedes voy a derramar tranquilidad. Sobre ustedes voy a volver a manifestar confiabilidad. Ustedes van a volver a estar tranquilos. Porque miren, nosotros pecamos y nosotros no nos damos cuenta cómo el pecado va trayendo aflicción a nuestra vida, cómo el pecado va trayendo cansancio, cómo el pecado va trayendo confusión, cómo el pecado va haciendo que nosotros seamos depresivos, que seamos amargados, que estemos estresados. Pero cuando nosotros dejamos que Dios nos pase por ese proceso de limpieza, nosotros empezamos a vivir abundancia de paz y abundancia de verdad. Empezamos a vivir descanso. Pero sigamos adelante. ¿Y cómo nos va a dar esa abundancia? Sigue diciendo el versículo 7: y haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su iniquidad con que pecaron contra mí. Entonces el Señor dice, mira, sí, iglesia, el propósito que tengo contigo es de curarte, de traer a Jehová Rafa sobre tu vida. El propósito que tengo es de manifestarte paz y verdad. El propósito que tengo es de devolverte tu tierra y que vuelvas a estar en bendición. Pero entonces voy a empezar el proceso de limpieza. Y miren, dentro del proceso de limpieza, yo quiero que empecemos a analizar. Entonces, volvamos al ejemplo. Si nosotros estamos teniendo sangre adulterada en nuestro cuerpo, contaminada, ¿qué tienen que hacer? Si nosotros fuimos intoxicados por un alimento, ¿qué tienen que hacer? Si nosotros tenemos una infección respiratoria, ¿qué tienen que hacer con nosotros? Mire, usted tiene que empezar a desintoxicarse de aquello que le trajo esa contaminación. Entonces, limpiarnos significa que usted y yo tenemos que empezar a dejar el contacto con esas cosas. Si usted no honraba a su padre y a su madre, entonces ¿qué está esperando el Señor que usted empiece a hacer? Pues por lo menos que deje de deshonrarlos. Si todavía no puede decirle, mamita linda, aquí le traje estos pesitos para ayudarla, venga, yo le arreglo la cocina. Si todavía no es capaz de decirle, papito lindo, usted que ha sido ese gran papá, por lo menos va a dejar de hablar mal de su papá y mal de su mamá. Por lo menos va a empezar el proceso donde usted ya no va a menospreciar la obra de sus padres. Usted va a empezar a dar gracias a la obra de sus padres, a bendecir en sus oraciones a sus papás. Si usted ha maltratado al huérfano, si ha maltratado a la viuda, al extranjero, al pobre, al de menor condición social, si ha chismeado, si ha sido usurero, entonces usted va a decir, ya no lo voy a hacer más. Si usted no está teniendo respeto hacia las cosas de Dios, usted va a decir, yo voy a empezar a respetarlas. Usted va a empezar a dejar de tocar lo inmundo. Eso nos va a empezar a limpiar como iglesia. Y quiero decirle algo, iglesia, muchas veces cuando ustedes y yo tenemos problemas económicos, salud, cuando tenemos problemas familiares, cuando tenemos problemas internos,
lo que le pedimos a Dios es que nos resuelva eso. Lo que le pedimos a Dios es que no me vayan a quitar la casa, no me vayan a quitar el carro, que no vaya a perder mi trabajo, Señor. Pero muy pocas veces nos acercamos a mirar la raíz del problema, por qué estamos en la condición que estamos, qué fue lo que con lo que nos contaminamos, que es nuestro alrededor. Entonces hoy nos está dando el Señor pecados muy específicos que tenemos que soltar para poder andar en bendición. Eso es lo que significa limpiarnos, dejar el contacto con lo inmundo, dejar de usar cosas que son impuras, empezar a respetar su templo. ¿Por qué Dios los sacó de la tierra y les destruyó la ciudad? Y les destruyó el templo, para que ellos se dieran cuenta de lo que estaban perdiendo. Porque estaban entrando al templo como les daba la gana, y por eso Dios les quitó el templo. Para decirles: ustedes quieren regresar al templo, ustedes quieren regresar a la ciudad, regresen como personas puras, regresen como personas limpias, para que cuando entren a mi templo no me lo ensucien, sino que se conserve la santidad que se tiene que conservar en mi templo. Entonces el Señor dice: empiecen a limpiarse. Pero me llama mucho la atención, porque cuando usted lee las leyes de Levítico, para limpiarnos teníamos que aislarnos. Si alguien estaba contaminado, tenía que aislarse 7 días, 14 días, dependiendo de cómo fuera la contaminación. Lo aislaban y a los 3 días: venga a ver, yo lo reviso a ver si ya está limpio. Y todavía lo veían con lepra: no, eche para allá que todavía no puede venir. A los 7 días volvía: sacerdote, a ver, no, usted todavía tiene una llaga ahí, eche para allá. Y también el Señor nos llama a eso, a que nosotros entendamos que para poder limpiarnos hay cosas de las que nosotros nos tenemos que aislar. Hay cosas de las que nosotros nos tenemos que apartar. Al pueblo lo apartó 70 años de su ciudad para poder limpiarse. Y entonces, en ese proceso de restauración, cuando ellos se limpiaran, cuando el Señor los limpiara a través de ese trato tan fuerte, dice el versículo 8 y al final: y perdonaré todas sus iniquidades. No se le olvide que le estoy hablando con el término iniquidad. Usted ya sabe que es una iniquidad. Les voy a limpiar esa iniquidad y les voy a perdonar la iniquidad. Y mire, perdonar la iniquidad, ahí perdonar significa rociar. Cuando ustedes se separen de esas prácticas inmundas que están teniendo, yo voy a poder rociarlos. En el Antiguo Testamento los rociaban con sangre para decirles: ya estás limpio de tu pecado, eres perdonado, puedes volver a la presencia de Dios. Hoy en día, ¿con cuál sangre nos rocían? Iglesia, yo quiero que usted me preste atención en esto. Cuando usted y yo le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, ya nos hemos apartado de ellos. Nosotros venimos a Dios a pedirle perdón por cosas que a veces no hemos dejado de practicar. Ni siquiera nos hemos puesto en la autodisciplina de no hacerlo más. Y el orden ahí en ese texto es limpiar, perdonar. Después de que el leproso iba donde el sacerdote y lo miraban y le decían: ve, ya no tienes lepra, ahora sí, sacrifica el animal, eres perdonado, entra al templo. Y es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros: ya te arrepentiste de tu pecado, ya decidiste apartarte de lo que te estaba contaminando, ahora sí, ven, pídeme que te limpie con mi sangre, pídeme que te perdone. Y ahora sí, vuelve a entrar en comunión conmigo. Y entonces, cuando nosotros ya somos perdonados, dice ahí el versículo 9: y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria. Y otra vez habla en singular. ¿Está hablando del pueblo o de la ciudad? De la ciudad. Cuando el pueblo se ha limpiado, cuando el pueblo se ha perdonado, cuando el pueblo se ha curado de su enfermedad, la ciudad volverá a ser un lugar que yo bendiga. Me será por nombre de alabanza
y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Voy a bendecir otra vez el lugar donde vives, voy a bendecir todo lo que tocas, voy a bendecir todo lo que haces, porque ya te limpiaste, porque ya te curé, porque ya te perdoné. Ese es el orden, iglesia, de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y por eso dice del versículo 10 al versículo 13: ustedes habían dicho que este era un lugar desierto, la ciudad, que aquí ya no habían animales ni hombres. Yo voy a volver a traer gozo y alegría a esta ciudad. Ustedes habían dicho que en esta ciudad ya no había nada. Yo voy a volver a traer economía y ganado a esta ciudad. Porque es que el problema no es la ciudad. El problema es lo que ustedes han hecho de la ciudad. Entonces, iglesia, Dios quiere sanarnos, Dios quiere restaurarnos, pero es necesario que nosotros como pueblo de Dios dejemos de estarnos contaminando con cosas que a Él no le agradan, y por ahí derecho contaminando lo que tocamos. Y mire que dentro de las cosas que yo le hablé hoy no le toqué borracheras, parrandas, que uno podría decir, ay, no, esos son los pecados graves, vicios. ¿Qué le toqué? Relaciones interpersonales. ¿Qué le toqué? El trato con su semejante. Y Dios está diciendo, límpiese de eso, límpiese de la manera en que usted trata a las personas, límpiese de la manera en que se relaciona con los demás, límpiese en su justicia social, límpiese en sus idolatrías, y yo voy a bendecir la ciudad. Entonces yo quiero invitarle a que usted y yo en este momento podamos allí reflexionar. Como se lo he dicho en estos días, se lo vuelvo a repetir hoy. Perdóneme que yo sea tan dura con la palabra que uso, pero si el pueblo de Dios no nos apartamos de nuestros pecados, no vamos a poder ver bendición. El problema del pueblo de Dios no es tener bendición. El problema, la responsabilidad es dejar de pecar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Los propósitos que tiene Dios sobre su pueblo son de bien y no de mal, para darles el fin que esperan, pero es necesario que en medio del pueblo de Dios haya santidad. Entonces yo quiero invitarle en este momento a que usted le hable a Dios. Si alguno de estos pecados que yo le he mencionado hoy, usted en este momento los está practicando, que usted en este momento le empiece a decir a Dios: Señor, yo quiero ser limpiado de ese pecado, y por esa razón decido apartarme de ese pecado. Señor, reconozco que estoy entrando a tu templo de una forma incorrecta, no agradable a ti, Señor, con lo cual contamino, Señor, lo que toco. Y eso me hace, Señor, que sea desagradable ante tu presencia. Y de pronto usted dirá: ay, pero ¿cómo va a estar Dios bravo conmigo porque estoy herida contra mi mamá? Sí. Pero Dios, ¿por qué va a estar bravo conmigo? Porque sencillamente acepté esa usura con esa persona y le cobré intereses. Pero Dios, ¿cómo va a estar bravo conmigo? Porque sencillamente no soy una persona compasiva que ayuda a los necesitados. Sí. Sí. Pero ¿cómo me va a estar trayendo maldición esas inmoralidades sexuales? Sí. Sí. Te está trayendo maldición. Pídele perdón al Señor.
Pídele perdón al Señor. Ya no siga siendo avaro. Se me olvidó anotar eso, que también lo menciona. Su avaricia es que aman tanto el dinero que no les importa pasar por encima de la gente por el dinero. No les importa oprimir para poder tener más plata en el bolsillo ustedes. Sí, eso te está trayendo maldición y es necesario que te limpies. Yo te quiero curar, pero es necesario que tú tengas justicia social. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque tú quieres traer sanidad, Señor. Les traeré sanidad y medicina. Los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido perdón, Señor, porque estamos en nuestro mundo tan ensimismados, Señor, que sin darnos cuenta, oh Dios, hemos herido a nuestro prójimo, Señor. Nos hemos presentado ante ti de cualquier forma, oh Dios. Y hoy, Señor, quizás has dicho acerca de nosotros: voy a tocar esta área de esta persona, su economía, su vida familiar, porque ha contaminado tanto que ya no tolero esto. Padre Celestial, yo creo, Señor, que no estamos en una condición tan terrible como el pueblo de Israel, pero sí creo, Señor, que las zorras pequeñas, oh Dios, dañan el viñedo, Dios, y que si nosotros, Señor, no le prestamos atención a las cosas pequeñas, si nosotros no le prestamos atención, Señor, a aquellas cosas, oh Dios, entonces, Señor, vamos a sufrir el trato tuyo, Dios. Pero yo te quiero dar gracias, oh Dios, porque aunque a veces no entendamos, Señor, que tú eres un Dios santo y que el que se acerca a ti lo tiene que hacer con santidad, tú, Señor, vienes y sin romper ese principio no dejas de amarnos, Señor. Y Padre Celestial, tú estás escuchando las oraciones de tu pueblo hoy, Dios. Quizás algunos de ellos te están pidiendo perdón, Señor. Quizás algunos de ellos te están diciendo: sí, Señor, estoy experimentando ruina, estoy experimentando escasez, estoy experimentando dificultad, Señor. Sana mi tierra, Dios. Pero gracias, Señor, por entenderlo hoy, Dios. Y yo te pido, trae sanidad sobre la iglesia, Señor. Trae restauración sobre la iglesia, Dios. Trae restauración sobre las vidas, Señor. Trae restauración sobre el corazón, oh Dios. Ayúdanos a entender que el arrepentimiento y la confesión de pecados trae libertad, trae liberación. Ayúdanos a entender, Señor, que el decidir aborrecer lo malo y amar lo bueno, Señor, trae, Dios, restauración, trae bendición. Ayúdanos, Señor. Y yo te pido, Señor, hoy, por cada uno de los que estamos aquí, tú sabes las situaciones que estamos atravesando, Señor. Trae sanidad, Dios. Limpia de nuestra iniquidad. Perdónanos, Señor. Rocíanos con tu sosa para que el enemigo no tenga derechos legales de atacarnos, Señor, sino que podamos experimentar libertad. Dios, yo quiero pedirle a usted que se ponga de pie y que usted hable con Dios, porque a veces uno ahí sentado se adormece, se apereza. Yo quiero pedirle que usted se levante y que usted hable con Dios. Yo le estoy hablando de la condición de su vida. Yo le estoy hablando de su situación y de cómo Dios puede transformar su situación a través del arrepentimiento y de la limpieza.